¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Agenda Económica APM acá por las pantallas de CNN Chile. Una agenda económica que partimos revisando las siguientes imágenes porque durante esta jornada y desde hoy Bernardo Fontaine es el nuevo presidente del directorio de Codelco, un tema del que ya habíamos conversado durante las últimas jornadas. Esto ocurre en el traspaso luego de que Máximo Pacheco terminara su periodo en la cuprífera estatal este lunes. También, como sabemos, ese mismo día el expresidente ahora de Codelco renunció al directorio de Nova Andino Litio, esta empresa conjunto con SQM, y le toca entonces ahora asumir los desafíos de Codelco a Bernardo Fontaine, quien se transforma en el nuevo presidente de Codelco. Sabemos que hay distintos desafíos a nivel estructural de la cuprífera estatal en torno a los niveles de producción y también la operación de la empresa, pero también relacionado a los últimos temas y polémicas que se han conocido por parte de la empresa. La última, la sobreestimación de la producción del año 2025, más de 20.000 toneladas que fueron contabilizadas y que todavía estaban en proceso, y también con el accidente ocurrido el año pasado en El Teniente. Son parte de los desafíos entonces que le va a tocar enfrentar a Bernardo Fontaine, liderando entonces desde este miércoles la presidencia de Codelco. Bueno, y como los vimos también acá en Agenda Económica, los últimos días el informe de finanzas públicas generó distintas repercusiones del ámbito político, pero también de los expertos económicos. En concreto y con respecto a las cifras, la situación, según dice Hacienda, sería la situación fiscal más compleja de lo que se había estimado en los informes de finanzas públicas anteriores. Surge la pregunta entonces de si es viable o no llegar a un crecimiento del 4% y también eliminar el déficit fiscal como en un principio lo planteó la administración de José Antonio Kast. ¿Se puede lograr? Natalia Muñoz nos cuenta qué dicen los expertos. Las dudas y opiniones contrapuestas que dejó el informe de finanzas públicas están lejos de terminar. Algunos expertos ya han tomado distancia, mientras que otros aseguran que sí existe el error que alertó el jefe de la billetera fiscal Jorge Quirós, al no contar con las proyecciones del último informe de la administración pasada, una subestimación de cerca de 10.500 millones de dólares en deuda 2030. Aquí hay una serie de proyecciones que hay que hacer, de adivinanzas informadas que hay que hacer respecto de muchos años en el futuro y en los cuales todos vamos a estar equivocados, por definición. Entonces, en vez de armar esta polémica, que yo creo que lo único que hace es dañar, digamos, a la institucionalidad económica chilena y su capacidad de hacer proyecciones, cada uno puede hacer una proyección que sea distinta que la anterior. Y esto va más allá de los supuestos. De hecho, el último informe de finanzas públicas lo que hace es un ejercicio de trayectoria de la deuda pública considerando los mismos supuestos que el reporte anterior, es decir, no le podemos echar la culpa ni al tipo de cambio ni a los cambios de proyecciones. Los supuestos en los que se realizaron ambos informes, según Hacienda, son los mismos. ¿Cuál fue el cambio y por qué el Consejo Fiscal Autónomo no detectó la inconsistencia? Voy a contestar esto del modo más institucional posible. Nosotros, cuando hicimos nuestra proyección de deuda, que es la que está en el informe de finanzas públicas, entregamos la planilla de cálculo al Consejo Fiscal Autónomo para su revisión. Eso fue entregado. En la proyección de deuda que se hizo anteriormente, eso no fue entregado. Es que hasta ahora dentro de las facultades del Consejo Fiscal Autónomo está el déficit fiscal, pero no la deuda pública, por lo que los economistas piden ampliar sus atribuciones. Lo que debería ocurrir es que el Consejo Fiscal Autónomo pase a tener la facultad y a disponer de la información necesaria, que insisto, no la ha tenido hasta ahora, para revisar lo que evalúa y lo que produce la Dirección de Presupuestos de turno y darle por decirlo así, un sello de aprobación o de calidad a lo que se está entregando. En lo que sí hay consenso en el mercado es que ante este nuevo escenario donde la deuda pública superaría el límite de 45% en 2028, es cada vez más difícil el anhelo de crecer al 4% como tenía en mente el Ejecutivo.
Ahora se necesitaría mayor inversión y menor déficit para acelerar la economía. Esta condición nos hace partir en política fiscal desde un escalón más atrás y lo cierto es que impone una mochila mucho más pesada a la administración entrante. En ese contexto, crecer y poner las fichas al crecimiento del país se vuelve mucho más relevante y también lo importante es buscar iniciativas que converjan hacia ese camino. Vemos que hay un ajuste hacia la baja del crecimiento para este año a un 2,1% y como en los próximos 4 años se proyecta que no creceremos más allá del 2,3%. Es fundamental que el proyecto sea sostenible fiscalmente. Por tanto, es clave que el proyecto tenga compensaciones ante los menores ingresos permanentes. Cartas que se ponen sobre la mesa a puertas de la discusión en el Senado del proyecto de ley de reconstrucción nacional, que busca dinamizar la economía, pero con la advertencia de déficit fiscal al menos hasta 2031, según el Consejo Fiscal Autónomo. Bueno, y cambiamos de tema porque la Fiscalía Nacional Económica acusó a Pluxee y a Edenred de colusión en el servicio de vales de alimentación, una información que fue dada a conocer en las últimas horas y según informaba entonces la Fiscalía presentó un requerimiento al Tribunal de Defensa de Libre Competencia contra las empresas por asignarse cuotas de mercado al menos entre marzo de 2013 y octubre de 2021, es decir, un periodo de 9 años. En la acusación, la Fiscalía señala que las dos involucradas habrían ejecutado durante ese tiempo un acuerdo para dejar de competir en procesos de contratación públicos y privados para que cada uno mantuviera sus clientes y de esa forma lograron una participación de mercado en conjunto mayor al 80%, que sabemos esto genera un perjuicio para la entrada de nuevos competidores. Según la investigación, entonces, los ejecutivos de las empresas comenzaron a reunirse en 2013 luego de que Sodexo perdiera uno de sus contratos por una mejor oferta de Edenred. Eso entonces habría motivado las primeras reuniones y negociaciones entre las dos empresas. La Fiscalía Nacional Económica está pidiendo multas de $40 millones para Pluxee, que es la ex Sodexo, y para su exgerente general de más de $100.000. Para Edenred, por otro lado, piden que sean eximidos de multas por acogerse a delación compensada. ¿Qué es lo que han dicho las empresas con respecto a esta investigación? Vemos ahí el comunicado por parte de Edenred que dice que en 2021 tomó conocimiento de la investigación y que encargaron una auditoría externa que terminó confirmando que se había producido una conducta contraria a las políticas de la empresa, pero que eso ya había cesado. En 2023 entonces acogieron a este mecanismo de delación compensada y en el comunicado entonces se reafirma que continuará cooperando con la autoridad como lo ha hecho hasta el momento. Pluxee, por otro lado, dice que se encuentra analizando el contenido del requerimiento y determinará los cursos de acción adecuados conforme a derecho y al final del comunicado ahí también reafirma que el cumplimiento normativo y la conducta empresarial ética son pilares fundamentales del grupo. Parte de lo que decían entonces las dos empresas involucradas y durante esta jornada se le preguntó también al ministro de Hacienda Jorge Quirós por el caso y si es que hay tolerancia cero por parte del gobierno ante este tipo de casos. Escuchemos lo que decía el titular de Hacienda. Por supuesto, estos delitos tienen que ser perseguidos con el máximo de celo. Hay instituciones, la Fiscalía Nacional Económica es una institución independiente, persigue el delito, el Tribunal de la Ley de Competencia es independiente, revisa los antecedentes y después si hay apelaciones, la Corte Suprema, que también es independiente, toma una decisión final. Bueno, cambiamos de tema porque durante esta jornada hubo una caída del petróleo, en específico del WTI, que es el que sirve de referencia para los precios del combustible acá en Chile. Esto principalmente, dicen los analistas, por los avances en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y además por un aumento del tránsito por el estrecho de Hormuz, que como sabemos es una ruta clave para el tránsito de cerca del 20% del petróleo mundial. 3. El día de hoy hemos visto correcciones en el precio del petróleo, tanto en el oil Brent, que alcanzó los $91, como el precio del oil WTI, el cual alcanzó los $87.5 por barril. ¿A qué se debe esto? A un posible acuerdo final entre Estados Unidos e Irán. Incluso hoy en la mañana
alrededor de las 8:30, se habló de un posible texto borrador, el cual podría ser aceptado por ambas partes. ¿Qué esperar? De aprobarse el acuerdo, podríamos seguir viendo correcciones en el precio del crudo y por qué no volver a niveles preguerra. Y de no haber un acuerdo, podríamos volver a ver una volatilidad extrema que podría volver a buscar precios sobre los $100 en el corto plazo. Bueno, y si bien el petróleo bajó durante esta jornada, lo cierto es que en el último tiempo se ha mantenido bastante más alto de lo que era a principios de año, y eso, como sabemos, tiene un efecto en la economía como un todo y en sectores en específico también. Uno de esos, la construcción, que ha dicho que producto de estos precios del petróleo más elevados se ha generado un alza para el sector en la construcción, un alza en los costos de casi 20% desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente, algo que dicen que de mantenerse podría llegar a tener un impacto también en los precios de las viviendas eventualmente. Desde que comenzó la guerra en Medio Oriente, hemos advertido del impacto del alza del petróleo y sus consecuencias, como por ejemplo aumentos en fletes, especialmente en los marítimos, y los costos de energía. Si bien el alza es bastante transversal, hay además impactos en muchos productos y materiales en los que el petróleo y sus derivados constituyen materia prima para su producción, como por ejemplo asfalto, tuberías plásticas y de PVC, membranas impermeabilizantes y muchos otros. Solo como ejemplo, muchos de los precios de los materiales usados en la construcción han tenido alzas superiores al 20%, y en el caso de obras vinculadas a la infraestructura han subido un incremento superior al 25%. Con esta información entonces hacemos una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Estamos de vuelta acá en Agenda Económica para hablar de los resultados de la empresa más valiosa del mundo. Estamos hablando de Nvidia, la mayor fabricante de chips para la inteligencia artificial, que entregó sus resultados hace unos días atrás y que sabemos son cifras que siempre generan mucha expectación por parte del mercado. Así que para analizar todos esos resultados nos acompaña aquí en Agenda Económica Marcio Aguiar, que es director de la división Enterprise de Nvidia para Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos acá en Agenda Económica. Hola Pilar, ¿cómo estás? Un gusto hablar con usted, ¿no? Un placer. Estaba revisando entonces las cifras que dieron a conocer unos días atrás y los resultados son bastante impactantes. Ingresos en el primer trimestre por 81.600 millones de dólares, un 85% más que el mismo periodo de hace un año atrás. ¿A qué atribuyen estos resultados que sorprendieron al mercado y qué dicen también con respecto a la industria de la inteligencia artificial? Muy bien. Bueno, el resultado se debe a varios factores, ¿no? Por ejemplo, eso no es un mercado solamente de la venta de chips. Nosotros hemos especializado en mercados donde entregamos todos los componentes que son esenciales a una plataforma de supercómputo, ¿no? Entonces, Nvidia, muy conocida por la fabricación de chips, pero en la realidad nosotros hemos fabricado también muchas placas de red, CPU, desarrollo de softwares, algoritmos, diseños de nuevos sistemas, y tenemos el privilegio de estar trabajando con todos los grandes CSPs y obviamente las grandes corporaciones en todo el mundo. Entonces es un trabajo, eso es lo que vemos hoy, es un resultado que hemos empezado hace 15 años y fíjate que en los últimos 24 semestres hemos logrado alcanzar números recordes en nuestras ventas, ¿no? Entonces, lo que hacemos en Nvidia, especializamos en dos mercados, el mercado de data center y el mercado de edge computing, que son mercados que demandan hoy mucho poder de cómputo de nuestros clientes y partners con que movimentamos en nuestro ecosistema. También cuando uno ve el desagregado de estos resultados, ve que precisamente el segmento de centro de datos es el que explica en mayor parte estos resultados. ¿Por qué es así y por qué vemos este mayor auge también en este segmento en particular? Muy bien, es una demanda computacional que vivimos en una nueva era de la computación y muchas corporaciones que llamamos de enterprise están mirando a los grandes hyperscalers para empezar a sus jornadas de inteligencia artificial. Lo que pasa hoy es que estamos saliendo, ¿no? Estamos ahí en el pico de la inteligencia artificial moderna, donde las compañías están saliendo
de utilizar solamente el poder de cómputo de la nube y también montando sus propias fábricas de inteligencia artificial, que llamamos de AI Factories. ¿Qué es lo AI Factories? Es muy importante que la gente sepa eso. Son infraestructura de super grandes supercomputadoras que fueron desarrolladas para atender la demanda computacional de las aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, hoy vivimos en una era donde no solo la IA generativa, como la IA agéntica y la IA física se coexisten para atraer al público lo que llamamos de useful AI. La IA realmente siendo muy utilizada por grandes corporaciones. Y eso es algo que no está llegando a su tope, ¿no? Es algo que está empezando y tuvimos, obviamente, un buen resultado en Q1. También dimos una buena proyección para Q2 y Q3 y Q4 es donde vamos realmente seguir escalando todo eso, porque vamos a entrar también en el mercado de la oferta de las CPUs para los supercómputos de IA. Entonces, nosotros como una compañía de tecnología no paramos, estamos siempre innovando, siempre con el enfoque de estar adelante de la demanda computacional que existe hoy. Claro, y sumado a estos resultados para el primer trimestre, también estas proyecciones que usted mencionaba, que también son bastante optimistas para lo que queda del año, también en paralelo van anunciando desde la empresa distintas inversiones. Y hoy hubo un anuncio bien importante de que planean invertir en Taiwán 150.000 millones de dólares anuales, un desembolso que sabemos que es muy grande, pero que por supuesto cuenta con un gran análisis y planificación detrás. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes con respecto a esta industria y con respecto también a la inteligencia artificial como para tomar este tipo de decisiones de inversión? Muy bien. ¿Por qué en Taiwán? Taiwán se tornó un polo de fabricación de chips, ¿no? Hace muchos años que las compañías que están allá tienen el conocimiento, desarrollaron nuevos conceptos de producción de chips y para nosotros es de suma importancia estar trabajando junto con las compañías de Taiwán, principalmente con TSMC, que es una de las más grandes compañías que no solo fabrican chips para nosotros, pero también para otras grandes compañías en el mundo, ¿no? Entonces, lo que vivimos ahora es algo que nosotros hemos planteado hace más o menos 13 años, cuando empezó toda esta era de la computación moderna. Entonces, NVIDIA, su propuesta de negocio está, como había dicho antes, está ofreciendo el máximo de eficiencia computacional, porque hoy entramos en la era del costo de los tokens. Los costos de tokens son muy altos. Las corporaciones empiezan a pensar y repensar cómo mejor aplicar esos conceptos en sus negocios, cómo eso está trayendo resultado para sus inversiones. Entonces, la inversión que hicimos en Taiwán, y obviamente también hemos anunciado el año pasado también en Estados Unidos, es la expansión de nuevas fábricas, ¿no? Para poder atender la demanda computacional que existe hoy, ¿no? Hoy la principal reto que tenemos nosotros es que hay una demanda computacional muy grande y nosotros, y también los socios de negocio nosotros, no tenemos la competencia de estar desarrollando a la altura de la demanda que criamos, ¿no? Entonces, es una era de mucha importancia para lo que estamos viviendo hoy y solo tenemos posibilidad de seguir creciendo de manera muy exponencial y eso que usted y los clientes van a ver en los próximos trimestres que están ahí para 2027. Acá hablábamos en específico del caso de Taiwán, pero ¿qué otros mercados están mirando o son atractivos para seguir desarrollando el negocio de NVIDIA? Bueno, el otro país que está muy pronto para recibir toda esa demanda computacional es Estados Unidos, ¿no? Pero lo que hemos visto, por ejemplo, en toda la región, incluso en Chile, es una demanda computacional por data centers, por energía limpia. Entonces, en la región, en la América Latina, por ejemplo, hay una demanda computacional muy grande. Las compañías están mirando con mucho cariño todo lo que está pasando en nuestra región y Chile no es distinto. Chile está involucrado en esa revolución que va a empezar a ocurrir en nuestra región, donde las grandes corporaciones están migrando para la América Latina para poder estar montando o expandiendo sus data centers, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que yo hago junto con mi equipo
y esperamos que dentro de 2027 tengamos mucho que anunciar aquí, no solo en Chile, pero también en otros países vecinos como Brasil y México, que están muy preparados para recibir toda esa demanda computacional del mundo. ¿Y Chile entonces sería uno de los mercados más atractivos de la región para la empresa de ustedes? Por supuesto, Chile tiene abundancia en energía limpia. Al norte de Chile, como ustedes saben muy bien, hay mucha energía solar y obviamente ya hay en Chile toda la infraestructura, toda la parte de cableamiento para todas las regiones del mundo. Entonces es un país que tiene un posicionamiento muy estratégico para seguir ofreciendo esa expansión que vamos a ver en los próximos años. Hoy día NVIDIA es la empresa que lidera o que sirve un poco de referencia para la industria de la inteligencia artificial también, pensando en el desarrollo a futuro. ¿Cuáles son los principales desafíos que quedan pendientes para que esta logre su máximo potencial? Muy bien. El desafío principal o la oportunidad principal es la parte de conocimiento. Nosotros trabajamos muy cerca de los grandes centros de cómputo, las universidades, llevando también a ellos mucho conocimiento. O sea, hay mucha tecnología disponible, pero todavía hay poca gente que tiene el conocimiento muy profundo para sacar provecho de todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, por eso, nuestro trabajo que hacemos de una manera que mucha gente no está notando es de capacitar, de aumentar el poder de conocimiento de los alumnos, de la academia, para que ellos, cuando lleguen al mercado profesional, puedan poner a la prueba todo lo que están aprendiendo. O sea, para nosotros, no distinto de Chile, porque tiene muy buenas universidades aquí en el país, hace mucha inversión en supercómputos y en algún momento esas personas van a graduarse y llegar al mercado laboral. Entonces, eso hoy es la grande oportunidad que tenemos nosotros, porque por más grande que ustedes nos vean, nosotros todavía estamos entregando 20 a 25% del potencial que tenemos para entregar todo ese poder computacional que hemos creado. Marcio Aguiar, director de la división Enterprise de NVIDIA para Latinoamérica, muchas gracias por habernos acompañado acá en Agenda Económica. Que esté muy bien. Yo que agradezco y nos mantenemos en contacto, ¿eh? De esta forma, entonces, terminamos la agenda económica de este miércoles. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros acá en CNN Chile. Ya vienen más informaciones.